Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. El pez muere por la boca. Este conocido refrán popular es una metáfora que nos habla del poder, y a veces el peligro, que tienen las palabras que pronunciamos. O las decisiones que tomamos al dejarnos llevar por impulsos verbales. Deseos incontrolables. O falta de prudencia al hablar. Literalmente hace referencia a cómo los peces son atrapados con anzuelos que penetran su boca. Lo que los lleva inevitablemente a la muerte. En sentido figurado. Esto se traduce a cómo los humanos muchas veces caen en desgracia por lo que dicen por hablar de más. Por prometer sin pensar. O por revelar secretos que debieron permanecer ocultos. También puede aplicarse a aquellos que impulsados por la vanidad, la ambición o la codicia, terminan en situaciones comprometidas porque no supieron guardar silencio. O porque aceptaron algo que no les convenía atraídos por una carnada verbal. La boca en este refrán no solo representa el órgano físico que usamos para hablar, sino también la puerta de nuestras intenciones. Nuestros impulsos. Nuestras decisiones. Lo que sale de ella o lo que permitimos que entre. Puede definir nuestro destino. Un comentario fuera de lugar. Una crítica imprudente. O una palabra mal dicha. Puede destruir relaciones. Oportunidades. E incluso reputaciones. Este refrán por tanto es una advertencia. Una invitación al autocontrol. Y al análisis antes de hablar o actuar. Nos recuerda que como seres humanos, tenemos la capacidad de elegir nuestras palabras. Y que éstas tienen un peso mucho mayor del que muchas veces creemos. Para ilustrar este refrán tomaremos el caso de Laura. Laura era una profesora joven, entusiasta y muy querida por sus estudiantes en su. Siempre llegaba con una sonrisa. Tenía ideas innovadoras. Y motivaba a sus alumnos a dar lo mejor de sí. Durante la pandemia se había vuelto muy hábil usando la tecnología. Y administraba varios grupos de WhatsApp con padres, estudiantes y colegas. Uno de esos grupos era de docentes del liceo. Un espacio informal donde compartían recursos, chistes. Y a veces desahogaban frustraciones. Una noche de viernes, mientras Laura cenaba con su familia, le llegó una cadena de mensajes del grupo de docentes. Había tensión por unos cambios recientes en la dirección. Y algunos profesores opinaban que la nueva directora, la señora Mirna, era demasiado estricta y poco empática. Laura, sin pensarlo mucho, escribió lo siguiente, totalmente de acuerdo. Esa mujer parece más una sargento que una directora. Se mete en todo. Quiere controlar hasta como uno respira. Con razón en su otro centro nadie la aguantaba. Pobre de nosotros. Sus colegas le respondieron con emojis de risa. Algunos con aplausos virtuales. Y Laura se sintió liberada por haber dicho lo que muchos pensaban. Pero al día siguiente, todo cambió. Uno de los docentes del grupo, el profesor Darío, había reenviado por error la captura de esos mensajes al grupo de supervisores distritales, creyendo que era otro chat privado. La imagen llegó a manos de la directora Mirna, junto con el nombre de Laura en pantalla, su foto de perfil y el número de teléfono. La reacción fue inmediata. El lunes Laura fue llamada a la oficina directiva, donde la esperaba la directora con una actitud seria.
pero controlada. Profesora Laura. Lamento tener que hablar de esto. Pero ha circulado una captura de pantalla donde usted expresa palabras bastante despectivas hacia mi persona. Me duele no porque crea que soy perfecta, sino porque esperaba más respeto y madurez profesional. Laura quedó en silencio, con la cara roja de vergüenza. A pesar de que pidió disculpas y explicó que era un comentario del momento. Y en confianza, la directora envió un informe a la regional educativa, alegando falta de ética profesional. Laura no fue despedida, pero fue trasladada a otra escuela rural, muy distante, y perdió oportunidades de liderazgo que estaba a punto de asumir. Con el tiempo, aprendió la lección de forma dolorosa. Un momento de desahogo con palabras inapropiadas le costó prestigio, relaciones profesionales y un entorno de trabajo que amaba. En otras palabras, como dice el refrán, el pez muere por la boca. Este refrán nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana: la palabra es una herramienta poderosa que puede construir o destruir, liberar o condenar. A través del habla los seres humanos se comunican. Expresan pensamientos, sentimientos, opiniones. Sin embargo, también por medio de ella se generan conflictos. Se cometen errores. Se traicionan secretos. Y se crean malentendidos. Este refrán resuena con especial fuerza en una era dominada por la hipercomunicación. Hoy más que nunca, se hace necesario cultivar la prudencia verbal, el discernimiento al hablar, y la responsabilidad de lo que se dice. Ya sea en una conversación privada, en una reunión o en una red social. En una era donde todo se graba, se comparte y se viraliza, las palabras tienen más peso que nunca. Una opinión publicada en redes, un chisme dicho en un grupo de WhatsApp, o una crítica frente al micrófono puede cambiar radicalmente el rumbo de nuestra historia. Es cierto que la palabra es una herramienta poderosa, con la que podemos construir, educar y transformar. Pero también puede destruir, humillar y manchar para siempre la dignidad de una persona. Por eso este refrán nos insta a reflexionar antes de abrir la boca, a medir nuestras palabras, a entender que no todo lo que pensamos debe ser dicho, ni todo lo que nos dicen debe ser repetido. La prudencia, el silencio oportuno y la humildad verbal son virtudes que nos pueden salvar de muchos errores. Como dice otro refrán popular, en boca cerrada no entran moscas. Y es que muchas veces, el mayor acto de inteligencia es simplemente callar. Aprender a callar a tiempo. A escuchar más. Y a pensar antes de hablar. Se convierte en una habilidad esencial para la vida. No se trata de guardar silencio por miedo, sino de usar la palabra con sabiduría, como un instrumento de paz, entendimiento y respeto. Por otra parte, el refrán también invita a reflexionar sobre la ética, la honestidad y la integridad personal. A veces, las personas mueren por la boca no solo por hablar de más, sino por hablar con malicia, difamar, mentir, manipular o herir con sus palabras. En esos casos, la vida suele devolverles sus actos con consecuencias igualmente dolorosas. Es la ley de causa y efecto. Gal Karma. O simplemente la justicia que nace del sentido común. Finalmente podemos ver en este refrán una metáfora de la vida misma.
donde cada uno de nosotros como peces nadando en aguas sociales. Enfrentamos anzuelos disfrazados de halagos, rumores, provocaciones, conversaciones vacías y chismes seductores. Caer en ellos por hablar sin pensar puede significar el fin de relaciones, oportunidades y reputaciones. Perro viejo no aprende trucos nuevos. El refrán perro viejo no aprende trucos nuevos es una frase cargada de sabiduría popular, que transmite una idea contundente sobre la resistencia al cambio. Aunque se presenta como una metáfora relacionada con el adiestramiento de perros, su verdadero significado está profundamente relacionado con el comportamiento humano, especialmente con aquellas personas que, tras años de experiencia o costumbre, muestran dificultad o negativa para adaptarse a nuevas ideas, procesos o tecnologías. En otras palabras, este refrán pone en evidencia cómo algunas personas, al alcanzar cierta edad o nivel de experiencia, desarrollan patrones de comportamiento tan arraigados que se vuelve extremadamente difícil modificar su forma de pensar, actuar o aprender cosas nuevas. Así, el refrán se convierte en una advertencia, pero también en una reflexión sobre la importancia de la apertura mental, la humildad para aprender y la disposición para evolucionar, sin importar la edad o el tiempo que llevemos haciendo algo de una manera específica. En su esencia, perro viejo no aprende trucos nuevos puede interpretarse de dos formas, una negativa y otra neutral, dependiendo del contexto en el que se use. Desde una perspectiva negativa, el refrán puede expresar frustración hacia quienes se niegan a adaptarse y rechazan cualquier cambio que los saques de su zona de confort. Es común escuchar este refrán en ambientes laborales, educativos o familiares, cuando alguien muestra resistencia a nuevas metodologías, tecnologías o normas. Desde una perspectiva neutral o incluso realista, el refrán puede simplemente señalar que, a mayor edad o costumbre, el proceso de aprendizaje se vuelve más lento, pero no necesariamente imposible. En este sentido, se podría reinterpretar como una invitación a tener más paciencia, más empatía y una metodología más adecuada para quienes intentan aprender algo nuevo fuera de su terreno habitual. En definitiva, el refrán pone sobre la mesa un debate muy actual: ¿hasta qué punto podemos aprender cosas nuevas a cualquier edad? ¿Y qué papel juega la voluntad en este proceso? ¿Es solo cuestión de edad? ¿O más bien de actitud y apertura mental? Para ilustrarlo mejor veamos el caso de don Nazario, un maestro jubilado de 66 años. Conocido en el municipio de Villa Lucía como una eminencia en historia dominicana. Había dedicado 42 años de su vida a la docencia, formando generaciones enteras con tiza, borrador y pizarra verde. Sus clases eran memorables, llenas de anécdotas, pasión por el país y una disciplina férrea que imponía respeto, pero también cariño. Después de 5 años de retiro, el Liceo del Pueblo quedó sin profesor de historia, y la directora lo contactó para pedirle que regresara por un semestre, mientras encontraban un reemplazo fijo. Don Nazario aceptó con gusto, emocionado de volver a su antigua aula y reencontrarse con los jóvenes. Pero al llegar, el mundo ya no era el mismo. Las pizarras habían sido reemplazadas por pantallas táctiles, los libros físicos por tabletas electrónicas, y los exámenes eran digitales, con plataformas en línea. La mayoría de los estudiantes tomaban apuntes en sus celulares,
Y el aula contaba con un sistema de proyección digital y acceso a Internet. Don Nazario se sintió abrumado. Durante las primeras semanas, intentó dar clase como siempre, hablando, escribiendo en la pizarra de marcador y pidiendo que apagaran los celulares. Los estudiantes lo respetaban, pero no lograban conectarse con su método. Se aburrían, se distraían y algunos incluso lo grababan en secreto, burlándose de sus frases antiguas, como copien esto en su cuaderno, o traigan su enciclopedia mañana. Varios profesores más jóvenes intentaron ayudarlo. Le ofrecieron enseñarle a usar la computadora, a compartir documentos por Google Classroom, e incluso a hacer presentaciones en PowerPoint. Pero don Nazario siempre respondía, no. Muchacho, eso no es para mí. Yo soy de la vieja escuela. ¿Tú crees que a mi edad voy a ponerme con esas cosas modernas? Yo enseñé con lápiz y papel. Y bien que aprendieron. Con el paso de los meses, los estudiantes comenzaron a ausentarse de sus clases. Su asignatura fue perdiendo relevancia. Y en las evaluaciones externas, sus grupos obtuvieron resultados más bajos que en años anteriores. Al finalizar el semestre, don Nazario agradeció la oportunidad, pero pidió no regresar. En su carta de despedida, escribió, me retiro sabiendo que di lo mejor de mí, pero también comprendiendo que el mundo ha cambiado. Y yo no supe cambiar con él. Tal vez, como dice el refrán, perro viejo no aprende trucos nuevos o tal vez solo me faltó tiempo, paciencia y humildad para intentarlo. Perro viejo no aprende trucos nuevos no debería ser una condena, sino un punto de partida para una conversación más amplia. Es cierto que el paso de los años, las costumbres arraigadas y la comodidad en lo conocido dificultan el aprendizaje de nuevas habilidades. Pero también es cierto que el ser humano tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. Y que aprender es un proceso que no tiene fecha de caducidad. Este refrán puede usarse como crítica, pero también como advertencia. Si no nos abrimos a lo nuevo, si no nos damos permiso para reaprender, podemos quedar rezagados. No por falta de capacidad, sino por rigidez mental. El verdadero problema no está en la edad, sino en la actitud. Un adulto mayor puede aprender a usar una aplicación móvil, bailar un ritmo moderno, o adaptarse a nuevas formas de trabajar. Si tiene disposición, motivación y una red de apoyo. Por eso, aunque el refrán nos diga que el perro viejo no aprende trucos nuevos, nuestra respuesta debe ser, si puede, si quiere, y si alguien lo enseña con amor y paciencia. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.